¿Qué es lo que ves tú? Se ve perfecto. Ahora estamos al aire, así que puede comenzar. Bueno, vamos a presentar a la doctora. Em, la doctora Natasha Kunakov es médico especialista en geriatría, magíster en educación de ciencias de la salud, un fellow Eimer, doctoranda en ciencias de la salud, académica de DEXA con experiencia en habilitación docente. Ha sido directora del diploma en Educación de Ciencias de la Salud desde el 2014 al 2019, miembro del Comité Académico del Magíster de Educación en Ciencias de la Salud desde 2014. Un gusto tenerla aquí, doctora Natacha. En esta tarde nos va a hablar sobre retroalimentación, la piedra angular del aprendizaje. Adelante. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias al CEA también por hacer esta invitación y vamos a tratar de compartir efectivamente lo que podría yo ayudarles a conocer de la retroalimentación. Entonces voy a compartir mi pantalla. Una de las cosas interesantes que pretendo yo que ustedes aprendan en esta presentación. Y lo primero es, ¿qué es la retroalimentación en las profesiones de la salud? ¿Cómo aplicarla en la formación? Y algunos consejos para aplicarla a distancia. Dentro de eso vamos a entender que nosotros en general somos un organismo que está en homeostasis, que está en equilibrio. Y estamos en un equilibrio que genera muchos cambios. Y cuando se genera un cambio hay estímulos. Y estos estímulos generan una necesidad. La necesidad produce un estado de tensión en busca de la respuesta a esta necesidad y se produce un comportamiento que termina finalmente con una satisfacción porque se logra satisfacer la necesidad y volvemos al estado de equilibrio. Hay algunas cosas que uno debe entender de esto. Primero, que efectivamente estamos continuamente con cambios y aunque prevalecen situaciones que son relativamente uniformes, o sea, más o menos el tiempo, tenemos día y noche, algunos días son más opacos que otros, pero siempre hay un día. Dentro de este estado estable que nosotros tenemos, hay un equilibrio que resiste mucho a las fuerzas externas al cambio. Y ante una perturbación, nuestros dispositivos reguladores responden para establecer un nuevo equilibrio. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esencialmente cuando nosotros estamos buscando la retroalimentación son de alguna manera estos dispositivos reguladores que van a responder a nuestro nuevo equilibrio. Hay algo que nosotros tenemos que aprender, es algo que nos produce incomodidad y por lo tanto nosotros tenemos que buscar o satisfacer esta necesidad buscando estrategias para poder restablecer nuestro equilibrio. La retroalimentación habitualmente se asocia a la evaluación. Y si nosotros vemos la definición de evaluación, habla esencialmente que es un proceso que implica la recogida de información. Una vez que se recoge esta información, esta se interpreta en función o contrastándola con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad. Una vez que hacemos eso, tenemos la emisión de un juicio de valor que permite orientar la acción o la toma de decisiones. Si nosotros sacamos esta última parte y la reemplazamos con hacer posible que el estudiante emita un juicio de valor sobre su desempeño para que le permita orientar las estrategias de aprendizaje y mejorar, es que estamos hablando de retroalimentación. Entonces, ¿qué vamos a entender por retroalimentación? Un proceso mediante el cual los alumnos obtienen información sobre su desempeño para compararlo con los estándares entregados para ese desempeño y generar un mejor desempeño. Y aquí esta comparación se hace tanto con las similitudes respecto al desempeño esperado o las diferencias que existen con el patrón. Nosotros podríamos decir, ¿son indicadores estos estándares entregados?
Bueno, y así es como uno de repente los desempeños entiende que se aprenden mejor cuando uno se ve, cuando ve cómo lo está haciendo, cuando está reflexionando al respecto y está tratando de corregir los errores. ¿Mm? Bueno, ¿y qué pasa con los desempeños si no hacemos retroalimentación? Bueno, en general no se refuerza el buen desempeño, pero tampoco se corrige el mal desempeño. Y cuando los estudiantes se encuentran, digamos, realizando los desempeños, siempre reciben rumores. Oye, al profe le gusta que lo hagan así. Mira, este informe siempre tiene que tener todas estas cosas para que le guste al profe. Y habitualmente ellos tienen que adivinar cómo lo están haciendo. En algunas ocasiones van a tener que aprender por ensayo y error. Y realmente eso es algo que queda muy a la deriva y no necesariamente es orientador respecto de lo que se requiere del estudiante. Y finalmente los estudiantes pueden ser sorprendidos o decepcionados con las evaluaciones finales. ¿Cuál es el paradigma tradicional de la retroalimentación? Bueno, a la persona que está ahí se le dan 5 estrellitas, todos la aplauden, le ponen globo, la apoyan. O en su defecto, te agarra el docente, llegando a lo mejor atrasado, y te dice todo lo mal que lo has hecho por llegar atrasado. Esencialmente se refiere a situaciones en las cuales no hay una situación determinada o específica para decir de qué se trata este comentario, o a veces está desajustado, se da muy tarde. Habitualmente se entendía la retroalimentación casi en el final de tu proceso de aprendizaje. Entonces, para que la retroalimentación sea eficaz, tiene que permitir que haya una reflexión de parte del estudiante. Para ello tiene que existir este diálogo entre docente y estudiante y que se genere este potencial para el cambio de comportamiento. El rol docente en la retroalimentación es de informar. Informa al estudiante cómo está con respecto a estos patrones de deseabilidad. No es la única fuente. También pueden ser los pares, también pueden ser otros profesionales que trabajan, o pueden ser incluso los pacientes. Una vez que ya está informado el estudiante, el docente tiene que asesorar a este estudiante, entregarle posibilidades, nuevas líneas de trabajo, nuevas maneras de desarrollar y finalmente motivarlo. Castillón nos apoya en el año 2008 con estos 8 principios para dar retroalimentación. Tiene que ser rutinario. ¿A qué se refiere esto? Que tiene que estar puesto un momento en el cual tú tienes que darle retroalimentación y que no tiene que ser sorpresivo o al final. La verdad es que debería estar insertado dentro del programa en cada cierto tiempo para ir mejorando los desempeños. Tiene que tener criterios claros que esté basado en las metas educativas. Tiene que ser específico respecto de un momento que pasó un desempeño. Tiene que ser descriptivo. Tiene que ser necesariamente basado en lo observado. Oportuno, ojalá lo más cercano a la realización del desempeño. Tiene que ser limitado. Se habla de 2 o 3 desempeños. Y balanceado. Yo diría que más que balanceado, que hable más el estudiante que el docente. Y tiene que ser inductor de cambios. Y ahí está donde incluye sugerencias de mejora. De ahí está la parte asesoría del docente. Aquí hay algunos modelos de retroalimentación respecto a algunos momentos que uno podría utilizar, digamos. Por ejemplo, si la intención es orientar y dar un clima para preparar al estudiante para la sesión, uno tiene que ver la técnica, informarle por adelantado,
acordar un lugar y un momento adecuado, promover una atmósfera relajada, explicar qué se va a hacer. Como ejemplo, uno le dice al estudiante, programemos una reunión para revisar tu desempeño. ¿Cuáles son tus metas para esta rotación? ¿Recuerdas las expectativas de este procedimiento? Por otro lado, si nuestra intención es provocarlo, hay que preguntarle a la persona por su autoevaluación. Preguntarle lo que hizo bien y qué puede ser mejorado. Preguntarle cómo se sintió. Usar preguntas abiertas. ¿Cómo crees tú que lo hiciste? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué pudiese ser mejorado? Después viene la parte de diagnóstico y retroalimentación. Aquí hay que decidir en qué debe mejorar el estudiante y cuánta retroalimentación es la adecuada en ese momento, y entregar retroalimentación que ayude a reforzar los comportamientos positivos y a mejorar los erróneos. Y la técnica es que comente sus observaciones sobre desempeños específicos. ¿Cómo crees tú que hiciste el procedimiento en el laboratorio? Hay que ver cuáles son los abordajes, cuál es el estilo del estudiante. Y uno, como docente, tiene que entregar las razones por las cuales piensa que las cosas fueron bien hechas o que se pueden mejorar en el contexto de las metas que nosotros mismos definimos al principio, los logros de aprendizaje. Por ejemplo, decir, cuando dijiste o hiciste tal cosa, me sentí agradada, preocupada, molesta, porque pasó esto, dijiste esto, etc. Por otra parte, cuando la intención es el plan de mejora, hay que establecer estrategias específicas para mejorar estos comportamientos. Por ejemplo, invitar a la persona misma, al estudiante, a sugerir estrategias de mejora. También puedes sugerir tus estrategias. O sugerir una bibliografía, o sugerir la consulta a otros docentes. Y la pregunta es, ¿qué podrías hacer diferente? Esta es mi sugerencia. Reenfoquemos el problema, conversemos. Después viene la aplicación, aplicar efectivamente a situaciones, la estrategia a situaciones reales. ¿Qué harás la próxima vez? Muéstrame. O la revisión, asegurarse que el estudiante entendió lo discutido en los acuerdos. Entonces, el estudiante revisa él o los desempeños que necesita cambiar y se especifican las consecuencias de no cambiar. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué cambios harás? ¿Cuándo las harás? ¿Qué ocurrirá si no cambias? Considerando esas cosas, quiero hacerles algunos comentarios, porque en este documento de Desafiando los mitos del feedback, que fue publicado este año, a principios de año, en el Medical Education, aparece que los estudiantes deben ser alfabetizados en retroalimentación, o que tienen que desarrollar las comprensiones, las capacidades, las disposiciones necesarias para entender qué significa esta información y usar esa información para mejorar las estrategias de trabajo o de aprendizaje. Esto es un ejemplo, por ejemplo, anticipar las emociones y manejarlas en las actividades relacionales, particularmente ante la perspectiva dispar sobre el desempeño entre lo que el alumno y el otro, que puede ser el docente, el compañero o el paciente, cree que cómo lo está haciendo. Otro comentario que viene también a decirnos es que el estudiante debe aprender a ser activo en la búsqueda de la información que necesita para hacerse juicios sobre la calidad de su desempeño. Y utilizar esta información autogenerada y generada desde el exterior para mejorar el desempeño futuro a través de diferentes estrategias. Finalmente, para cerrar este ciclo, es necesario ofrecer a los alumnos oportunidades de acceder a desarrollar el desempeño nuevamente para traducir estos nuevos entendimientos en una práctica. Y en este contexto, uno debe entender de que la primera parte de la actividad de ser activo en la búsqueda de información es de responsabilidad del estudiante. La segunda parte es de responsabilidad del docente.
Es el docente quien tiene que ofrecer la oportunidad de probar su desempeño nuevamente. Quisiera hablarles un poco de los mitos que hay sobre la retroalimentación. Una es que la retroalimentación generalmente se basa en los comentarios sobre debilidades y fortalezas, y ojalá que uno encuentre más o menos la misma cantidad de debilidades y fortalezas y la cosa anda bien. Pero algunos valores se pasan por alto, o sea, valores, estoy hablando de la honestidad, la dedicación, la empatía. Todos esos valores también deberían estar dentro de esta retroalimentación. Por otro lado, siempre se dice que la retroalimentación es una habilidad del docente. Yo diría que la habilidad que tiene que tener el docente es para hacer buenas preguntas. Pero los estudiantes son los que usan esta información. Son los estudiantes los que tienen que aplicar y tienen que desarrollar su aprendizaje y encontrar estrategias de aprendizaje que les sean propias y que les sean cómodas para poder solucionar esta necesidad. Y finalmente, otro mito que hay es que la retroalimentación es solo una entrada. Y muchas veces no se consideran las consecuencias, o sea, como que a uno le llega información nomás y de repente no entiende qué pasa si a uno le dicen, oye, ¿sabes qué? Esta cosa tienes que mejorarla, y uno no la mejora. Entonces, esos son mitos que uno debería empezar a reflexionar sobre cuánto es nuestra responsabilidad en cada uno de ellos. Por último, algunos consejos respecto a la retroalimentación a distancia. Quizás lo más importante es que se mantienen los mismos principios, los 8 principios de Cantillon. Ahora, en una reunión a través de una plataforma de video, uno tiene que tener algunas consideraciones que ayuden a lo que significa la conexión versus la comunicación. En eso es importante la distancia a la cámara. Y si ustedes ven, la parte desde los ojos al techo debería tener 1/3 de lo que significa la ocupación de la pantalla. Y desde los ojos a la mitad del torso, 2/3. De modo que deje la posibilidad incluso de mostrar las manos y de hacer movimientos y dar también esta expresividad no verbal. Lo otro es avisar al resto de los ocupantes alrededor que está en una conferencia. Nos falta el perrito que empieza a pasar y a molestar durante la conferencia. Hay que prepararse antes de la conferencia, no empezar a peinarse cuando ya empezó la actividad. Les recomiendo desconectar el teléfono y hablar a la cámara. De modo que a veces cuando nosotros tenemos una pantalla muy grande y está llena de personas, está hablando el que está más abajo y uno está mirando hacia ese punto, tratando de conectarse con esa persona, y en realidad lo que estás viendo tú es que la persona mira hacia abajo. Por lo tanto, tratar de entrenarnos en mirar la cámara. Y una recomendación muy importante es grabar la sesión. ¿Por qué grabar la sesión? Porque le da la oportunidad al estudiante de revisar lo que efectivamente se conversó. A veces dentro de una conversación salen cosas muy interesantes, pero después el resumen es demasiado, deja de lado algunas cosas que pueden haber sido importantes. En síntesis, la retroalimentación de calidad es un diálogo saludable entre el tutor y el estudiante, donde se promueve esta relación de confianza que permite que la retroalimentación sea vista positivamente. Y el principal objetivo del docente es ayudar al estudiante a darse cuenta de cómo sus desempeños se acercan o se alejan de los estándares acordados. Bien, eso era lo que yo quería comentarles hoy día. Listo, Patricia.
Patricia. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta de Sara, que habla que en general ella ha observado que la retroalimentación se usa principalmente para corregir errores de contenidos teóricos, post-evaluaciones sumativas o formativas. La verdad es que esencialmente está mal orientada en el contexto de corregir errores, porque más que corregir errores, nosotros debemos hacer efectivamente un comentario sobre cómo se sintió el estudiante, cuáles fueron sus, digamos, cuál es su sensación de que hizo bien. Eso es lo primero, qué es lo que hizo bien. De alguna manera hay que reforzar las conductas positivas. Hay cosas, si nosotros estamos acostumbrados solo a ver lo negativo, siempre vamos a estar viendo eso y hay conductas positivas o situaciones de fortalezas que tienen los estudiantes que deben ser estimuladas o mantenidas, porque al final, si no se refuerzan, se eliminan. Por lo tanto, es importante que uno refuerce lo positivo. ¿Mm? En ese contexto, el que se haga después de una evaluación sumativa es problemático en cierta manera porque ya no le das tiempo al estudiante para que haga el cambio y para observar que ha hecho un cambio. En cambio, si tú lo haces cuando digamos, varias oportunidades a lo largo del proceso de aprendizaje, le das la oportunidad al estudiante de ir corrigiendo su comportamiento y a la vez siguiente tienes una nueva posibilidad de decirle, mira, lo corregiste, esto ya se convirtió en una fortaleza, o sabes que todavía tienes que mejorar más porque es insuficiente lo que tienes hasta ahora. ¿Mm? Por otro Efectivamente. lado, ¿sí? Sí, sí, no, cuidado. Dime, Patricia, es que te había perdido, por eso estaba contestando una pregunta que vi en el Sí, chat. es efectivamente lo que decía Sara, esto que ha observado que la retroalimentación se usa principalmente para corregir errores de contenidos teóricos, post-evaluaciones sumativas o formativas, y también dice que le parece muy interesante ampliar la mirada a desempeños relacionados con el comportamiento y otros. Perdona, que el desempeño relacionado. Con el comportamiento y otros. Ah, claro. O sea, la retroalimentación no solamente tienes que darla sobre los contenidos teóricos podemos eh, evaluarlos en una prueba y dar una retroalimentación sobre una prueba, pero los desempeños en las profesiones de la salud son muy importantes. O sea, cómo te desempeñas, por ejemplo, en bioseguridad en un laboratorio. ¿Mm? Ese desempeño no lo vas a poner, o sea, tenerlo en teoría sí te sirve, tú sabes todo eso, pero de saberlo no necesariamente lo vas a hacer. Entonces, cuando tú tienes problemas con la situación de bioseguridad en un laboratorio, tú deberías hablar con la persona y comentarle qué le parece esto. ¿Mm? Y eso es retroalimentación. ¿Mm? Y sobre todo también en comportamiento con pacientes, en entrevistas, eso. Efectivamente. Bueno, Sara nos dice muchas gracias y Alex Troncoso dice excelentes comentarios. Los comentarios seguramente a los que se refería a su presentación previa. Así que eso, ¿tiene algún otro comentario final al respecto? No, Patricia, muchas En ese gracias por todo. caso, le agradecemos a usted por su excelente presentación y sus alcances. Así que muchas gracias. Esperamos tenerla pronto de nuevo. Muy Eh, bien.
Por supuesto, la invitamos a que se quede. Queda una última presentación a las 5. Muchas gracias. Ujú. A usted, de nuevo. Chao.